Hola, buenas noches. Bueno, a ver si apaga alguien el micrófono, que lo debe de tener por allí prendido a alguien el micrófono y hay que apagarlos. Bueno, perdón, ya estamos en el quinto punto de esta última parte del libro. Y bueno, ya mejor no digo que ya lo vamos a terminar, porque así estamos desde hace varios días y nos vamos extendiendo o vamos haciendo más largo las grabaciones. Espero que ya podamos ir más rápido y les aviso de una vez, vamos a seguir las grabaciones de otro de los libros que no es tan básico, pero sigue siendo un libro para principiantes. Es tu propósito en la vida, creo, si no me equivoco. Después les digo perdón, no. Es Alcanzando los Mundos Superiores, perdón. Ya llevábamos algunas grabaciones de hace algún tiempo, pero no acabamos ese libro. Entonces ahora nos vamos a ir a ese libro hasta que lo acabemos, al igual que ¿no? Y después, si hay licencia para ello, pues nos vamos a meter a situaciones mucho más profundas, mucho más técnicas de Kabbalah. Y muy probablemente empecemos ya a practicar qué es esto de la corrección interna en el método del Sulam, es decir, en el método del Bala Sulam que nos heredó desde el siglo pasado. Bueno, por lo pronto vamos a terminar esta grabación y espero que en esta grabación sea ya, si no la penúltima, pues sí si no la última, pues al menos la penúltima de todas nuestras grabaciones de este libro. Voy a comenzar. Punto número 5. Tu Vishvat, es decir, las raíces espirituales de la jardinería. Veamos qué nos quiere decir el Raf. Dice así: si estás buscando ponerte en contacto con tu lado espiritual, necesitas comenzar por las raíces. Y pregunta el Raf, ¿por qué es importante querer la espiritualidad en nuestra vida? ¿Por qué? El símbolo, dice el Raf, que más se asocia con la sabiduría de la Kabbalah es el árbol de la vida. La Kabbalah, al igual que todos los antiguos escritos, está repleta de ejemplos del reino vegetal. A través de la historia se ha echado mano de los sistemas de horticultura para ilustrar el crecimiento espiritual del hombre. Así que no es sorpresivo descubrir que la Kabbalah utilice imágenes y ejemplos de nuestro mundo físico para revelarnos profundos procesos espirituales. Y es aquí donde entra nuestro guía, nuestro maestro, para guiarnos en base a estos símbolos, en base a estas representaciones y que nos apoye a aclarar el camino espiritual. Pero sigamos leyendo, pues. Esta sabiduría tiene como propósito incrementar el aspecto espiritual, y pone entre paréntesis el Raf, interno, el aspecto interno de nuestras vidas. Dentro de nuestro trabajo o esfuerzo y en nuestros momentos libres.
Sabemos, dice el Rab, que el jardín no florece sin los fertilizantes adecuados. Pero, perdón, pero si estos no han sido debidamente elaborados, pues pueden convertirse en una amenaza dentro del jardín. Pues así es la Kabbalah. La Kabbalah nos enseña cómo elaborar nuestros pensamientos para convertirlos en, entre comillas, fertilizantes adecuados de nuestras almas. Y destaca el Raf, este benéfico camino nos enseña todo lo que hay que saber sobre nosotros mismos. Todo lo que tenemos que conocer acerca de nuestras relaciones con los amigos o con los seres queridos o con ambos, y sobre todo, cómo mejorar nuestros lazos con la naturaleza. Horticultura espiritual. Al igual que el árbol, para dar frutos, se refiere el Rab, para dar frutos espirituales y alcanzar lo antes mencionado, tú y yo debemos hacer el mismo trabajo requerido para árboles y plantas. Si fertilizamos, deservamos y cultivamos todas las partes de nuestras almas que necesitan cultivarse, nuestra espiritualidad se intensificará y llenará nuestras vidas de gozo. Si nos esmeramos en realizar este cultivo, como dice en Salmos 1:3, como el árbol plantado al lado de corrientes de agua que da su fruto en la estación y cuyas hojas no se marchitan, y serán prósperos en todo lo que emprendan. Así será nuestro camino espiritual y nuestra vida como hombres, refiriéndose a la humanidad. Por lo tanto, ¿qué es? Pregunta el Rab, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestras, entre comillas, plantas internas para hacerlas crecer de manera frondosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, siguiendo el ejemplo de la horticultura, excavar. ¿Qué quiere decir excavar? En la espiritualidad, excavar o cavar con el asadón significa examinar el interior de nuestra alma, pero examinarla correctamente, examinarla en base a los lineamientos que te marca la Kabbalah. No es examinarla pensando en lo que yo creo que deba de ser o en lo que yo creo que me debo de convertir. No, 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 no. Te vas a poner a pensar en tu alma en base a los lineamientos, y el principal lineamiento en Kabbalah es que identifiques, repito esto, identifiques que estás formado por deseos y que te mueven los deseos toda tu vida desde que naces hasta que mueres. Y que todos esos deseos cumplidos te traen felicidad y contento, o alegría y contento. Pero cuando no llenas tus deseos, entonces te traen sufrimiento y dolor. En base a esto, necesitas examinar tu vida anterior, tu vida actual y lo que quieres para el futuro. Esto es excavar, conocerte.
en base a estas cosas. Si no haces una reflexión persistente de esto, es muy difícil que puedas clasificar tus deseos, clasificar el placer, porque lo primero para estudiar y comprender el placer y la luz que reforma es estudiarte tú como vasija que recibe el placer. Y después tú los vas a mover en asociación con él y con tus amigos. Entonces, esa es la parte crítica de tu examen interior. Eso es el excavar tu alma. Si te vas a excavar tu alma desde otros puntos de vista, desde otro punto de vista te vas a perder. Por eso es importante excavar correctamente. Bueno, número 2, extirpar las callosidades. ¿Qué quiere decir esto en la espiritualidad? Una callosidad es un defecto superficial, puesto que la espiritualidad concierne a la relación de la persona con la naturaleza, pues se trata de un proceso muy íntimo, por lo que es conveniente guardar nuestras reflexiones espirituales para nosotros mismos. Cuando te encuentres trabajando en tu jardín, nadie necesita saber lo que pasa por tu mente. No lo necesitan saber. Está bien si piensas en fertilizar, si es justo lo que estás haciendo físicamente, pero si al mismo tiempo fertilizas tu alma, obtienes una ganancia doble. En el jardín espiritual de tu alma y en el jardín físico. Y si deseas que los frutos espirituales sean de larga duración, guárdalos bien en tu interior. Cierra la boca. Aprende a cerrar la boca. Siguiente, quitar el exceso de hojas. Dice así: mientras estudiamos la Cábala, con el fin de redescubrir la naturaleza, es decir, nuestros esfuerzos, nuestros deseos y las intenciones, pues se llaman hojas. Una vez establecida esta relación con la naturaleza, estos esfuerzos, estos deseos, estas intenciones se convierten en frutos. Y aquí es algo muy importante. No cambiamos lo que somos, sino que lo que enfocamos en nuestra atención. La espiritualidad significa enfocarse en la naturaleza, mientras que la corporalidad significa enfocarnos en nosotros mismos. Este concepto hay que masticarlo todavía aún mucho y luego alcanzar este aspecto bien. Ya hablaremos más adelante. Las hojas, dice el Rab, son muy importantes, son hermosas,
nos dan sombra y protegen al fruto mientras está creciendo. Pero las hojas en exceso agotan el agua y la energía del árbol. Pero necesitamos una cantidad suficiente para ayudar al fruto a crecer grande y jugoso. De igual forma, cuando estás aprendiendo a ser espiritual, no te asombres si no estableces una conexión con la naturaleza rápidamente. Tus, entre comillas, hojas internas la están ocultando de ti. Aun cuando no estés consciente de esto, protegen los frutos que ya están creciendo en tu interior, escondidos entre el follaje. No te desesperes si no captas. Si no captas inclusive durante muchísimos meses o a veces hasta años, no te preocupes, sigue persistiendo. Como te dice el método, como te dice la sabiduría de la Kabbalah, y poco a poco se van a ir revelando esos frutos entre todo ese follaje. Empolvar. Empolvar, en hebreo, el lenguaje original de la Kabbalah, quiere decir cubrir con polvo o arena. También significa batallar. Para relacionarse con la naturaleza, es indispensable tender un puente sobre la barrera que separa nuestro mundo del mundo espiritual. Venimos aquí totalmente centrados en nosotros mismos. Es decir, venimos aquí para la satisfacción de nosotros mismos. Y para poder relacionarnos con la naturaleza correctamente, necesitamos centrarnos en ella. ¿Y qué pasa? Pues tendremos que batallar. Porque nuestra naturaleza inherente se opone a esa focalización, a ese enfoque en la naturaleza. Estamos naturalmente enfocados en nosotros mismos. Y entonces ese pensamiento enfocado en nosotros mismos nos envía pensamientos contrarios. Permítanme cerrar la ventana, por favor. Y tendremos que batallar, porque como les decía, y vuelvo a repetir, nuestra naturaleza inherente se opone a enfocarse en la naturaleza y nos envía pensamientos contrarios. Así que nuestro batallar, nuestro trabajo es cubrir con polvo estos pensamientos y enterrarlos bajo la convicción de la importancia y el mérito de asemejarse con el Creador, que es nuestra meta. El agua. El agua existe arriba, en el cielo, y abajo, en la tierra. Es el ingrediente principal de todo lo que tiene vida. Por tanto, no es sorpresivo que el agua represente también a la naturaleza, o más precisamente, representa la misericordia. O como dirían, y como lo van a confirmar algunos de mis amigos que me están escuchando, representa Binah. Ya lo veremos para los principiantes. Así como la naturaleza es omnisciente, el agua también contiene toda la información en el universo. Las plantas saben cómo usar esta cualidad del agua
y ésta les dice cuándo es tiempo de florecer. Para crecer, una planta necesita solo agua y minerales que la mayor parte de las veces extrae del agua. No existe otra sustancia que tenga la capacidad de ser única causa de vida y crecimiento como lo es el agua. El ciclo hidrológico permite al agua conectar a los mundos de arriba con los mundos de abajo, tal como lo hace el Creador en la espiritualidad. Así que saber cuánto y cómo regar una planta es la única y más importante información que necesita el jardinero, el trabajador espiritual. A propósito el siguiente es ser un jardinero espiritual. De todo lo comentado, es claro, dice el Rab, que la jardinería física no es como cualquier otro pasatiempo. Es un compromiso serio y de raíces profundamente espirituales. La jardinería espiritual, sin embargo, tiene un propósito más noble y puede elevar a las personas que la practican a los reinos ocultos de la existencia, donde nuestras almas se encuentran conectadas entre sí y con la naturaleza que las creó, en amor eterno e infinito. Vámonos al siguiente capítulo, la fiesta del Purim. Y esto se relaciona muchísimo con el libro de Esther y es el milagro interno. Al final del libro de Esther, pues el villano es sentenciado y colgado. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esta narración? Dice y pregunta el Rab. Veamos, diseccionemos esto. El libro de Esther, dice el Rab, destaca 4 personajes principales que son en realidad 2. Uno es el rey, Ahasverosh, la reina, Esther, y los 2 individuos que muestran aspavientos, Mordejai el bueno y Amán el malo. En hebreo, el libro de Esther se llama Megilat Esther. Megilat viene de la palabra Gilui, que significa descubrimiento. Y Esther viene de la palabra Hester, que significa encubrimiento. En otras palabras, y ojo aquí, el libro de Esther es, por favor, no se vayan a perder, el libro de Esther es sobre descubrir lo que está oculto. Punto. Primeramente, debemos recordar que la sabiduría de la Kabbalah explica que en la realidad absoluta hay únicamente el Creador y la creación que lo percibe. La Biblia y otros textos hebreos antiguos, son en realidad escritos en diferentes lenguajes, pero que explican
los mismitos conceptos espirituales que la sabiduría de la Cábala. En el libro de Esther, el rey es el creador, evidentemente, pero ninguno de los otros protagonistas es una entidad separada. De hecho, cada personaje, y he aquí lo importante, es un aspecto de la única creación del Creador. Es decir, el libro de Esther habla del Creador y el hombre que lo está estudiando. Y este, dice el Rab, es un concepto clave a recordar, porque cambia totalmente de un cuento moralista acerca de cómo lo bueno eventualmente derrota lo malo, cambia a una alegoría acerca de nuestra relación personal con el Creador. De acuerdo a la Kabbalah, los sabios cabalistas, el personaje de Esther, el personaje de Amán y de Mordejai están dentro de nosotros, son estados dentro de nosotros. ¿En base a qué? En base a lo que ya sabemos, a tu deseo de recibir y tu deseo de otorgar, a la intención que tengas al recibir. Y ya el creador es el atributo de benevolencia. Benevolencia que necesitamos adquirir si queremos unirnos o semejarnos a Él y ser felices. Eso es todo. Se dice fácilmente. Por eso digo, eso es todo. Así pues, la historia comienza con el establecimiento del personaje del hombre bueno, Mordejai. Este personaje descubre que dos de los sirvientes del rey están planeando asesinarle y le alerta del peligro. Pero la reacción del rey es muy diferente de lo que esperaba, ya que lo que hace es promover a Amán en lugar de Mordejai. En nuestra historia, este representa el alma colectiva, el total de la creación. Así que los dos rivales, Amán y Mordejai, representan las dos inclinaciones del alma. La mala, que le vamos a llamar el egoísmo, que ya hemos hablado mucho sobre él en este libro, así que más o menos ya lo pueden distinguir aquellos que están siguiendo estas grabaciones desde el inicio de este libro, el egoísmo, y la buena es el altruismo, Mordejai, el altruismo correctamente entendido. Y estos son roles en la personalidad del hombre. Son la razón por la que el rey asciende a Amán en lugar de Mordejai. La pregunta lógica es entonces, ¿por qué el rey o el creador está haciendo que Amán suba o que controle? ¿Qué quiere decir esto? A Mordejai. O Mordejai controle a Amán. Que estos dos roles de personalidad vayan juntos en el desarrollo de la espiritualidad. Más adelante lo vamos a ver, porque ¿por qué tienen que ir juntos?
pero lo vamos a descubrir mucho, muy adelante cuando el trabajo espiritual de cada uno se concentre correctamente en el interior. Pero bueno, por lo pronto es esta la situación. Estos roles son la razón por la que el rey asciende a Amán en lugar de Mordejai para escoger el altruismo y entonces unirnos con el Creador. Entonces, uno debe primero darse cuenta de la trampa que significa para nosotros el egoísmo. Pero el darse cuenta no es un asunto de, ya vi que es malo el egoísmo. No, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que alcanzarlo completa y en toda su dimensión. El egoísmo tiene que crecer y revelarse por completo. Esto es darse cuenta. Y vamos a acabar con la conclusión correcta. Estamos hechos del deseo de recibir placer para nosotros mismos. Y aquí es lo importante. Aquí se hace en base a esto un cambio hacia el altruismo. Pero es imprescindible percatarnos, darnos cuenta de que eso que llamamos egoísmo es lo que está creando problemas, es lo malo para nosotros. Y cuando eso sucede, estamos próximos a querer cambiarlo. ¿Y cómo ocurre esto? Dice el Raf. Bueno, poniendo a Amán, que es el rol del egoísmo, le puede poner una trampa que no pueda resistir, exponiendo su verdadera naturaleza, revelándolo, viendo que hay crisis con esto, viendo que hay crisis que te lleva necesariamente a la crisis, por más que empieza bien el asunto, y lo pueden verificar en el mundo, todo comienza bien. Pero cuando va creciendo esto, se va corrompiendo el evento, se va corrompiendo el pensamiento, se van corrompiendo las relaciones cuando están basadas en el ego. Por eso es que vemos que en el mundo todas las cosas acaban mal gradualmente. Es decir, todas las cosas acaban llenas de corrupción. Es decir, todo comienza y todo finaliza. Finaliza cuando nos damos cuenta que hay conflicto. Pero cuando nos damos cuenta del por qué sucede esto, ya estamos listos prácticamente para entender el libro de Esther. Bueno, por esta razón y hasta sus últimas consecuencias, le es dado a Amán más y más poder hasta que no puede resistir la tentación. Cuando se le pregunta, ¿qué debe ser otorgado a un hombre a quien el rey quiere honrar? Y pica el anzuelo. Si hay alguien a quien el rey quiera honrar, que traigan una vestidura real usada por el rey y un caballo que él ha montado y que le pongan en la cabeza de la cabalgadura una corona real. Luego entregarán la vestidura y el caballo a un alto dignatario de la nobleza real. Vestirán al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasearán a caballo.
por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él: así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Así dice en el libro. En el corazón del libro de Esther yace el principio más profundo de cómo adquirir espiritualidad. Es decir, para descubrir al Creador, prepárate primero para descubrirte tú como creación de la que todos somos parte y que esa creación está hecha de una sola cosa: el deseo de recibir placer para sí mismo. Y el Creador está hecho de una sola cosa: el deseo de dar, que es exactamente lo opuesto de la creación. Si tú te das cuenta de esto, si tú te das cuenta internamente de esto, estás en un nivel ya espiritual muy importante, pero que muy importante. Sigo leyendo. Si piensas que el creador y la creación son como dos personas, es como si una odiase lo que la otra ama, dice el Rab. No pueden comunicarse. Si queremos comunicarnos, tenemos que ser como el creador. Al menos hasta cierto punto. ¿Por qué? Y lo destaca el Rab. Cuanto más somos como él, mayor y mejor será nuestra comunicación. Punto. La historia que se cuenta en el libro de Esther comprende completamente el camino del progreso espiritual que todos debemos recorrer, y en verdad todos. Y la belleza de la historia es que no tenemos que entenderla a la primera, sino que se va gradualmente inculcando en la medida en que vamos reconociendo su profundo significado. Y esto lo vamos descubriendo poco a poco, persistiendo en nuestro análisis interno, bajo la guía de un maestro, leyendo los libros correctos y acompañado de grandes amigos que tienen ese mismo interés. Punto. Esas pocas páginas en la Biblia pueden ser leídas una y otra vez, revelando nuevos secretos cada vez. Todo lo que necesitamos asimilar es este simple principio. Es decir, para descubrir al Creador, primero prepárate para descubrirte a ti mismo. Primero, deja de estar molestando y hablando mal del que tienes al lado. Primero, conócete a ti mismo. Cada vez que queramos conocer más al Creador, dice el Rab, nos mostrará en su lugar quiénes somos. Pero no porque se esconda, sino porque tenemos que descubrir el rol de Amán en nosotros mismos, en nuestro interior.
antes de descubrir el rol de Mordejai en nosotros mismos también, o la grandeza de Mordejai, como le dice el Rab, que es el rol que realmente ama al Creador. Así pues, dice el Rab, trabajando de esta manera, mediante este método, garantizamos no solamente el descubrimiento del Creador, sino la recompensa que Mordejai recibió también a cuenta de sus servicios. Tomó Amán la vestidura y el caballo, vistió a Mordejai y lo paseó por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él: así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Punto. Y además, la recompensa final de Mordejai es el gran deseo de Amán. Y el rey cogió su anillo que había tomado de Amán y se lo otorgó a Mordejai. Pero todo es porque todo comienza por descubrirse a uno mismo. Así, el bueno, el malo y la bella, que es la reina, están dentro de nosotros. Para descubrirlos, tan solo tenemos que pedir al Creador y recibiremos. Punto. Bueno, para la siguiente grabación queda entonces ya prácticamente los últimos capítulos de este libro y vamos a ver el Pesaj, que es el significado interno. Esto lo grabaremos en una próxima noche porque ya nos acabamos casi 50 minutos, creo, de tiempo. Y para no hacerlo tan pesado cada grabación, pues siempre tenemos cuidado de que sea antes de la hora, por ahí de 45 minutos, si a veces nos pasamos. Pero el hecho de que sea así es para que no sea muy pesado esta grabación. Así pues nos vemos para la próxima ocasión y en ella yo creo que ya va a ser justo terminar lo que hemos venido anunciando persistentemente, que es terminar este hermoso libro. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima.